Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast From the Ground Up with Esther. Estoy iniciando una serie de eh, invitados en español que puedan contar su historia de crecimiento, de fe, de cómo han salido adelante en este país y cómo a través de la vida van superando los obstáculos. Entonces, para mí es una gran alegría tener a alguien muy especial, alguien que ayudó a mi vida cuando yo estaba en un momento malo, en el aspecto que dejaba que el enemigo me llenaran de ideas mi mente de cosas que no eran, y yo oré a Dios para que me traiga una persona a mi vida para que me ayudara en este camino que a veces nos olvidamos que necesitamos, de cuidar nuestra salud mental, recordar nuestra identidad, y muchas veces Dios permite conocer personas que tú no sabías que necesitabas. Entonces, para mí ha sido una gran alegría y esa alegría de tener conmigo a la pastora Magali González de Larios, que no solo ella es pastora, sino que también es psicóloga, life coach, autora, y ella es de Venezuela y reside en Florida. Hola, pastora Magali. Hola Esther, gracias por la invitación, mi amor, qué gusto verte y verte en Sí. esta nueva fase tan bonita, como es el poder comunicar, el poder dar Sí. esas buenas nuevas de salvación y tener gente, ¿no? Que puedan ayudar a las otras personas. Así que a toda mi gente linda que nos van a ver en este tu espacio, Esther, bienvenidos y me da un gusto poder compartir con todos ustedes. Sí, muchas gracias. Para mí también es una alegría tenerla. Y antes que me olvide, les quiero invitar a que se suscriban al canal aquí en YouTube. Está viendo este video, por favor, suscríbete. También lo puedes escuchar en Spotify, Apple, iHeartRadio y Amazon Music. Sí, es una alegría. A Pastora Magali, cuénteme cómo ha estado, cuéntenos qué es lo que usted hace, cómo ha salido adelante en este país. Y hace meses que no hablamos, entonces cuéntenos. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Magali. Sí, pues tengo una historia de vida, como todos los seres humanos, una historia de vida maravillosa. Digo maravillosa porque aprendí en el camino que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito. Y cada proceso que tú tienes que vivir en la vida, cada situación que para ti es adversidad, es conflicto, es problema, permíteme decirte que yo ahora lo puedo enseñar como que son oportunidades de crecimiento. ¿Oportunidades Ujú, para qué? Primero, para conectarnos mejor con Dios, que es la fuente. Segundo, el poder aprender a conocernos a nosotros mismos, que es tan importante el poder saber quién soy, qué quiero, por qué lo quiero, para qué lo quiero, cuándo lo quiero, porque el ujú. ser humano tiende a vivir en piloto automático. Entonces, muchas veces la gente ni siquiera llega a conocerse. Por otra parte, en mi carrera, ¿verdad? Como psicóloga, que ha sido para mí una bendición porque estudié y me gradué de psicóloga en Venezuela. Y, pues, allá trabajé muchísimos años, ¿verdad? Y de repente, plum, la vida te hace así, pácata. Y tuve que Ujú. emigrar, señores, a los Estados Unidos, y le doy gracias a Dios por esta nación que nos recibió, nos recibe. Y bueno, y ha sido un puente maravilloso para que cada día yo pueda tener resiliencia, poder aprender, desaprender y vivir una vida con propósito. Porque muchas veces tú que me estás allí viendo y escuchando piensas que lo que te está pasando, que es muy crítico, porque Ujú, obviamente que cada quien tiene su dolor y tiene su vida que contar, pero yo te voy a decir una cosa, hay esperanza. Y hay esperanza, ¿por qué? Porque tenemos a un Cristo redentor, un Cristo que cada día cuando tú te conectas con Dios, yo siempre digo, mira, ¿sabes qué? En vez de conectarte con la amiga tuya, echarle el cuento, agarra el teléfono imaginario y tú vas a marcar 0800 Cristo Sí. imaginariamente. Y allí tú comienzas a hablar con Dios, ¿sabes? Es el Salmo 51:17 que dice, el espíritu quebrantado delante de mi presencia es el único sacrificio a Dios. No hay otro sacrificio que no sea
el poder nosotros estar conectados con esa fuente que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo y llegar allí y derramar el corazón. Y por supuesto, Sí. yo en Venezuela tenía una vida bien tranquila, cómoda, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque primero el idioma, segundo, la cultura, pues ya tener establecimiento de una iglesia, una fundación, diferentes ministerios, ¿verdad? Porque a mí me gusta también ayudar a los necesitados. 41 años de casados, perdón, mi esposo y yo tenemos. Así que si tú estás pensando en no casarte, yo sí te vengo a decir que vale la pena casarse, ¿ok? Lo que pasa es que hay que trabajar, pues, las diferentes áreas para tener un matrimonio saludable. Allí, estando en Venezuela, me ocurrió un diagnóstico desfavorable. En un momento de la historia comencé a sangrar por la vía rectal y mi esposo es médico. Yo, aparte de psicólogo, soy enfermera y sabíamos que un sangramiento rectal no era una buena noticia de lo que pudiera estarme pasando internamente. Comencé a acudir pues a varios gastroenterólogos hasta que se llegó al diagnóstico que tenía rectocolitis ulcerosa. ¿Eso qué es? Wow, Es que el colon completo se llena de microúlceras, pero muchas. Y estas microúlceras empiezan ellas a sangrar y yo tenía que evacuar 40 veces diaria. wow, Quizás tú evacúas una o dos o tres y ya te cansas, pero a mí me tocaban 40. ¿Ve? Eso fue un proceso bastante fuerte, desgastante en mi parte física, emocional, ¿verdad? Espiritual no tanto porque ya yo estaba fortalecida y agarrada de Dios y de su palabra y ya tenía un conocimiento previo de la palabra y bueno, yo entendí que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Y en ese proceso pasé por muchas pruebas difíciles, hasta perderlo todo económicamente hablando, porque esa enfermedad era muy desgastante. Pues yo duré 17 años enferma. ¿Ve? wow. Donde tenía que estar hospitalizada a veces un mes, 2 meses, 3 meses. No había seguro ya que me quisiera cubrir porque yo era una pérdida para los seguros en ese momento. Y bueno, lo que te puedo decir es que Dios nunca me desamparó. El Señor siempre tuvo y tiene su misericordia para conmigo, porque me ha llevado en un proceso de crecimiento, de expansión y de que colocó muchas personas buenas en mi alrededor Ujú. y en mi camino. Personas que me ayudaron, Wow, inclusive económicamente, pero Esther, el Señor me enseñó de que no era la gente, era Él el que tocaba los sí. corazones de las Ujú, personas. Y el Señor me enseñó de que no debía nada, porque yo tenía ujú, una cuestión en mi mente, porque tú sabes que hay personas que les cuesta recibir bendiciones porque se sienten como o en culpa o que necesito pagar ese favor algún día. Señores, mi gente linda, los favores no se pagan. No hay manera de pagar los favores, definitivamente. Lo ujú. único que Sí, podemos ser y hacer es cada día una mejor persona para ser agradecido y entender de que Dios siempre va a ser nuestro proveedor y pronto auxilio. Estando en todo amén. ese Sí. proceso, perdí 47 kilos, me desahució la ciencia médica, me transfundieron 23 veces, Mm, estuve transfusiones de sangre. Y nada, yo allí pasando ese proceso tan doloroso y tan fuerte físicamente, porque los dolores eran muy, muy difíciles y yo siempre hablando de Jesús, el Redentor, el Salvador, el Sanador, el Libertador. Y en esa estadía de pasar todo ese proceso, bueno, me gané 15 médicos que me atendían para Cristo. ¿Ve? Porque wow. ellos pudieron ver que a pesar del diagnóstico, del deterioro físico que yo podía tener, yo siempre tenía una sonrisa y tenía una palabra de aliento para los que entraban allí a mi habitación. Eso no Ujú, viene de mí, eso viene de Cristo, el sí, poderoso, porque no era con wow. mi fuerza, era con la fuerza de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Ujú, el Espíritu Santo de Dios vive adentro y Él quiere guiarte, consolarte y llevarte a la verdad cuando tú estás pasando por procesos difíciles. Bueno, todo sí. esto, ¿verdad? Fue fuerte, no les voy a decir que fue fácil, fue muy difícil, pero tuve alrededor personas como mi esposo, un varón de Dios que siempre me cuidó, me apoyó, siempre estuvo allí conmigo, mi hija.
que también le tocó vivir parte de ese proceso Ujú. bastante fuerte, y muchas personas hermosas, hermanos en Cristo, amigos, familia. Los hermanos en Cristo se convirtieron en esa familia más cercana porque mi familia biológica estaba muy lejos, ¿ves? Entonces, bueno, ahí toda esta experiencia me enseñó a que no importa lo que nos toque pasar, lo Mm, importante es tener a Dios como Señor y Salvador y como esa fuente de inspiración para entender que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. Significa que sí, Él advirtió que íbamos a pasar por procesos, por necesidades, pero que no estamos solos, Él está con nosotros. amén. Sí, ese es un gran testimonio. Con eso ya nos dio la palabra de aliento que necesitábamos, ¿verdad? ¿Hace cuánto dijo que Y pasó eso? ¿Cuántos el años? proceso duró 17 años, pero Wow, fui sanada en el 2015. wow, ¿Ves? wow. En el 2015 fui sanada y bueno, yo nunca me imaginé que todo ese proceso tan doloroso, aquella historia de hospitales, de tener inyecciones, que ya las venitas ya no se ven, ya no son visibles, porque tanto que Sí, las inyectaron que se ujú, colapsaron, iba a trascender, ¿no? Porque iba a nacer una autora y escritora sí, de una historia maravillosa como la victoria de la fe, ¿ves? sí, Tampoco sabía que iba a dar conferencias en muchas partes del mundo, eso tampoco lo sabía. tampoco. Tampoco sabía que iba a ser reconocida por el fruto del Espíritu de Dios, ¿ve? Porque muchas veces nosotros, pues sí, nos preparamos y tenemos títulos y tenemos máster y magíster y tantas cosas, pero es que con eso no vamos a entrar al cielo, ¿ve? Mm, Eso ujú, es aquí en la tierra. Y lo que yo aprendí y ahora lo que yo enseño es que necesitamos ser humildes. La sí, humildad no se humildes. ve en la ropa o en ser tímido y quedarte callado cuando tienes que hablar. No, la humildad es la profundidad de esto que es el corazón del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Sí. Porque esto es una bomba cardíaca, ¿ok? Que ya les voy a testificar de la bomba mía cardíaca. Pero en este cerebro, que es el corazón del Hijo de Dios, de nosotros, cuando tenemos esa fe, y de ti que quizás no tienes a Jesús como Señor y Salvador, pero no importa, lo importante es que tú viniste a la tierra a cumplir un propósito. Sí, Date permiso a aprender, a capacitarte y a crecer para ser cada día mejor persona. Entonces, ujú, aquí están que los pensamientos, sentimientos y emociones. Nosotros somos seres triuno, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Para la psicología no somos espíritu, somos alma y cuerpo, o sea, y mente y cuerpo. cuerpo. Ujú, ¿Sí? Pero cuando usted lee 1 Tesalonicenses 5:23 en la Biblia que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, y prepárese irreprensiblemente para la venida del Señor, usted se va a dar cuenta que sí somos espíritu. Y que como somos espíritu, fuimos predestinados, enviados predestinado. en espíritu desde el cielo al vientre de la madre cuando se une el espermatozoide y el óvulo, Dios hace soplo de vida. Y ahí comienza la fecundación y lo Sí, primero que se forma en la parte física es el corazón y es lo último que mm, se apaga. Es wow. interesante esto, ¿ves? Sí, qué ¿Por qué interesante. razón? Exacto, ¿por qué razón? Porque cuando nacemos respiramos y cuando morimos también respiramos el último aliento. Entonces, es tan importante entender de que no venimos del mono, que no somos descendientes del mono, como mucha teoría y mucha cultura nos enseñaron, sino que vinimos predestinados y eso está en la Biblia, señores, yo no me lo estoy inventando. Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta quiénes somos, de dónde venimos y el propósito que Ujú, usted va a cumplir en esta tierra. Entonces ahí nos damos cuenta que ciertamente yo tenía mucha ciencia, ¿verdad? Porque tenía 2 carreras de ciencia, una la enfermería, que la trabajé por 22 años y luego me formé como psicólogo. Dos sí, carreras de ciencia que era necesario abrir la mente para entender que había un plan que Dios iba a hacer y que sí, mi trabajo era creerle a Dios durante ese proceso para no permitirle a la amargura,
a la tristeza, a la desesperanza, a la angustia, entrar para deteriorarme en esos momentos tan críticos Ujú. que yo tenía. Entonces yo era una cosa tan interesante porque de repente mi esposo tenía que traer la ambulancia y llevarme al hospital porque tenía la hemoglobina en 4, en 5 gramos. Y de ahí yo me llevaba al hospital, me transfundían y yo bajándome de esa transfusión, a hablarle a esa gente que se estaba muriendo, ¿ves? Y Ujú. decirle a esa gente, ¿sabes qué? Estás en una extraordinaria oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y tú no sabes el plan que Él tiene para ti. Sí. Quizás tú haces eso, ¿sí? Y te Ujú. salvas físicamente y quedas un tiempo en la tierra para seguir viviendo. O quizás no se acabó el propósito, porque uno se va es cuando el propósito se acaba, y se acabó el Mm. propósito y resulta que cuando cierres los ojos vas a estar allá, en la otra dimensión, Sí. con Cristo. ¿Ves? Entonces ahí Ujú. nos damos cuenta que la actitud es muy importante frente a los desafíos que nosotros podemos tener como seres humanos, ¿sí? Sí. Y Porque dígame, problemas vamos a tener todos. Pastora Magali, dígame, ¿cómo se dio cuenta cuando le pasó todo eso? O sea, cómo empezó todo? ¿A qué se debió Bueno, su enfermedad? ok. eh, yo me convierto a Cristo. Y a los Ujú. 9 meses viene esta tremenda prueba. Yo no me hubiese Mm. imaginado pasar este proceso tan fuerte sin Cristo. Creo que no lo hubiera logrado. Porque la Magali de antes era una Magali llena de soberbia, de orgullo, de altivez, de malcriadez. Era como un cactus, ¿sabe? Que si alguien se me Ujú. acercaba y me tocaba, yo lo iba a apoyar. Mm. Ujú. ¿Qué ¿Por edad qué? tenía en ese tiempo? 33 años. Wow. ¿Ve? Recibí a Cristo a los 33 años. Y a los 9 meses de recibirlo a Él como Señor y suficiente Salvador, después que me costó un montón, porque usted sabe que hay mucha gente que le hablan de Dios y lo dejan para lo último y para lo último y para lo último. Y resulta Ujú. que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Y en ese proceso yo digo, yo no quiero ya ser enfermera, ahora voy a ser peluquera. Se me metió esa idea de ser peluquera. Y fui, estudié, me gradué y monté mi peluquería. Entonces, claro, ya yo convertida a Cristo, enamorada del Señor en ese primer amor, que lo único que yo quería era que todo el mundo supiera lo feliz que yo andaba, Ujú. porque yo era una mujer que pasé por muchas pruebas difíciles en mi infancia. Entonces, Ujú. de repente, nada, yo siento ganas de ir al baño cuando voy y miro sangre por el recto. Cuando Mm. yo sangro, como yo soy enfermera, también yo digo, no, esto no está normal. Y llamo a mi esposo, amor, mira lo que me pasó. Y él me dice, pero bueno, tranquila, a lo mejor es una hemorroide. No pienses que puede ser peor. Yo le digo, este dolor que yo tengo no es en el recto, es más arriba. Y nada, y Mm. ahí comenzamos. Entonces él me vino, me buscó, me llevó al médico. Ese doctor no dio con el diagnóstico. Fui a otro doctor, me hizo una colonoscopia y allí fue que me dijo, mira, si yo no te hago este estudio, yo nunca me hubiese imaginado que tú tuvieras esa enfermedad, porque Mm. esa enfermedad, las personas están muy mal y tú siempre andas optimista. Y yo le digo, porque es que todo es como tú creas las cosas, ¿sí? Sí. Si tu fe está puesta en tu dinero, en tu mansión, en tu carro, en tu Rolex, en lo material, bueno, ¿qué te va a sustentar eso? Pero si tu fe está Sí. puesta en el gran yo soy y tú vas a entender que los apóstoles todos pasaron por procesos terribles y tremendos, pero que ellos alcanzaron esa salvación, ¿ve? Entonces, Ujú. lo más importante es, Esther, buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, o sea, Sí. buscarlo a Él primeramente y todo lo demás te será añadido. ¿Ves? Una vez que Amén. ese diagnóstico viene, bueno, ahí vienen, tú sabes, medicamentos y medicamentos y medicamentos y me daban infecciones y me ponían antibióticos y esa era mi vida, estar allí tirada en esa cama mientras el proceso me levantaba, iba hacia conferencia, le iba a darle de comer a los pobres porque yo tengo una fundación que se llama Fe y Esperanza y en esta fundación yo iba a las comunidades
a llevarles Ujú. comida, poníamos mesa, le dábamos una atención maravillosa y pues yo aprovechaba de hablar de Dios a esta Sí. gente, porque no solamente era el pan físico, sino que se quedaran con el pan espiritual. Y Ujú. de ahí, bueno, todo eso fue un proceso, mi gente linda, de 17 años, Wow, sí, qué años. duro. Quizás tú tienes una prueba que, bueno, que apenas llevas un mes y te estás muriendo. Yo te Sí. invito, yo te invito a sonreír, como dice nuestro hermano Daddy Yankee Raymond, que dice, yo te invito a sonreír, o sea, Sonreír la vida. sonríele a la vida, sí, Ajá, sonríele a la sonreír a vida. la ¿Eh? vida. ¿Por Sí. qué razón? Bueno, porque se trata de entender el proceso por el cual. Una vez que Ujú. yo paso por toda esta situación, ¿verdad? Cada vez los diagnósticos eran más desfavorables, cada vez habían médicos que me decían cosas terribles. Yo venía y lloraba allí en la Mm, presencia de Dios y le decía, bueno, Señor, yo confío en ti. Vivir es ujú. Cristo y partir cuando tú me llames será mi ganancia, porque así escrita está tu palabra. ¿Ve? Y allí era un sub y baja, o sea, un sub y baja, un sub y baja. ¿Ve? El deterioro, la vellosidad intestinales las perdí completamente. Esas vellosidades intestinales se fueron. No había forma de poder, que esos nutrientes, o sea, porque como todo lo que yo me comía, lo botaba inmediatamente, ¿ve? No había unos nutrientes en mi cuerpo, no se sostenían, ¿ve? Y por eso era que de tanto sangrar y sangrar, la mujer de flujo duró 12 años con ese problema, yo duré 17. Wow, Ujú. qué duro. ¿Ves? Entonces es bastante complejo, fue bastante deteriorante, ¿ok? En muchos aspectos, porque es lo que te digo, o sea, perdí todo. Entonces, perdí todo lo material, pero gané todo lo espiritual. Espiritualmente, ¿Sí? ajá. Y entonces Sí. eso espiritual me trajo, wow, un reverdecer en mi vida, una esperanza viva, ¿no? Aparte que cuando usted compre La Victoria de la Fe y lo lea, bueno, usted va a ver por todo lo que yo pasé. Pues vengo de un hogar disfuncional, mi padre se muere a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, mi madre tenía problemas de alcoholismo de viernes, sábado y domingo, de fines de Mm, semana, mientras que mi madre estaba embriagada, a mí me abusaban sexualmente. mm, ¿Ves? Fui muy golpeada con palabras, abuso físico, abuso psicológico, abuso de todo tipo, ¿ves? Pero sí, aquí vengo a decirte, hey, detente ahí, piensa por un instante que tu vida sí, sí vale la pena. sí vale la pena, ajá. Sí, no, usted sé que usted está ayudando a muchos con su historia, y aquí en Estados Unidos es una life coach, ¿verdad? Y en Ujú. Venezuela usted trabajó como psicóloga. ¿Cuándo empezó su carrera de psicología? ¿A través después de este proceso o antes? Mi carrera de psicología, cuando yo me convertí al Señor, ya casi estaba terminando mi carrera de Ujú, psicología. Y también quiero decir que ha sido de mucha bendición esta carrera, porque mucha gente me dice, los científicos, ¿cómo haces tú para mezclar lo de Dios y la psicología? Y yo les sí. pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, Dios creó la ciencia, mi gente linda, porque la Sí. palabra de Dios dice, he aquí yo he traído sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Significa que Dios creó la ciencia. Ahora, el problema que tendríamos los humanos es poner nuestra confianza únicamente en la ciencia y no en el Ujú, Dios que creó la ciencia. Para los sí. que creen en que el universo y le piden al universo con todo el respeto que todos se merecen, yo les voy a enseñar lo que yo aprendí, porque yo también le pedí al universo. ¿Ve? Por el desconocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de Por conocimiento. falta de conocimiento, ajá. Cuando yo entendí que la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te Ujú, enseñaré cosas grandes que aún oído y ojos no han visto. Yo dije, wow, ¿qué hago yo pidiéndole al universo? ¿Mm? Entonces ahí mm, yo aprendí a que no necesito pedirle al universo, sino que tengo que pedirle al Dios Todopoderoso que tiene nombre, Jesús. sí. ¿Mm? Ujú, De Nazaret, el que murió por ti y por mí para el perdón de los pecados. Entonces sí. ahí, ¿verdad? Lo hermoso fue que cuando yo
estudió la carrera de psicología, ya yo tenía incrustado el ADN del Señor, ¿ve? Mm, Entonces eso fue para mí muy sobrenatural, porque también me di cuenta que en medio de la carrera hay muchas cosas que no le dan el lugar a Dios, ¿ve? Sino claro. que le dan el lugar únicamente a la ciencia. Entonces Sí, claro. ahí aprendemos, ¿verdad? De que cada día los seres humanos somos desafiados, ¿sí? Ujú, A tener que vivir diferentes procesos. Y la única manera que tú puedas lograr solventar esta situación, uno, tener a Dios como Señor y Salvador. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya tú no estás solo. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Me ujú, diagnosticaron toda esa enfermedad, 17 años, medicamento, el medicamento no estaba en Venezuela, me lo mandaban de España, una familia que me lo traía, mi familia de mm, allá que me lo mandaba. Eso era costosizo, era demasiado problema. ¿Y sabes qué, Esther? Que yo me tomaba la pastilla y la botaba como me la había tragado, mm, a que eso no se estaba reteniendo en mi estómago. wow. Y era el único medicamento, entre comillas, que existía y existe para esa Sí. enfermedad. ¿Ah? Mm, Dime tú si no fue el amor, la misericordia de Dios que me pudo sostener porque esa pastilla viajaba continentes para llegar a mis manos y yo me la tomaba y la botaba completica. ¿M? sí, eso es solo la ¿Ves? misericordia Porque de no se Dios. retenía en mi organismo, ¿me entiendes? Entonces, Ujú, ese proceso, ¿verdad? Hoy yo puedo decir con clarificación, objetivamente, valió la pena ese proceso en mi vida, pero en Cristo. Yo, si no lo hubiera conocido a él, yo no hubiese podido, soportar eso tan terrible. Y finalmente, cuando me desahucia la ciencia médica, mi esposo me lleva a mi casa como doctor, que es médico, y él me ponía en mi vena mi botellita de hidratación, ¿verdad? Mi solución salina al 0,9% y a veces mi solución glucosada para que cuando se hacía los bajones de azúcar, ¿sí? Y ahí estaba yo hasta que una noche Dios me habló audible y me dijo, levántate y adora. Levantarme y adorar a Dios era un costo muy fuerte porque mi cuerpo estaba muy débil. Pero ujú, como yo entendí que en la obediencia está la bendición, usted tiene la gracia que es inmerecida, pero el favor es producto de la obediencia, mi gente linda. Usted es obediente, ujú, usted tiene ese favor de Dios. Y yo como pude me levanté, agarré mi botellita, la llevé a la parte de atrás de mi casa, un salón. Mi esposo me guindaba ujú, muchos alambres para que yo, pues, si quería caminar, pudiera guindar y caminar con los alambres, ¿no? Para la botellita de solución que no me la podían quitar, porque todo lo que yo me tomaba lo botaba. mm, Y recuerdo, Esther, que cuando yo me levanté con aquel sacrificio en ese cuerpo que no tenía fuerza y me fui para atrás. Y ahí empecé a tener un encuentro sobrenatural con Dios. En ese mm, encuentro que duró 7 noches, 7 días y wow. 7 noches. En ese encuentro fue algo tan maravilloso que cuando fui allí y Dios me llevó y me habló y me dijo, tienes que perdonar, hijita. Yo, Señor, ¿y a quién voy a perdonar si ya yo creo que los perdoné a toditos? Y cuando él me muestra la cara de mi secuestrador, a los 5 años me secuestraron y yo no sabía que había sido secuestrada. Yo no tenía memoria de eso. Yo hice un bloqueo mental Mental. de Ujú, ese evento, de ese trauma que yo viví y el Señor, a través de su espíritu, me llevó en el viaje al lugar, Esther. Y yo me veía ahí con el wow. pelo cortico, ensortijado, yo lo tengo bien enrolladito, Esther. Este luz es plancha, mi gente bella. Hay que tener gozo, hay que estar Sí, alegre, sí, sí. porque o si no, olvídelo. Y entonces me llevó a esa escena y cuando yo empecé a ver el hombre me tenía con la mano agarrada aquí, ¿no? Y yo una niña Wow. así, así. Y yo con los ojos pelados y lo miraba, yo me pude ver en esa escena. Y cuando le vi la cara, le dije, no, yo no lo voy a perdonar porque era uno de mis abusadores sexuales.
Mm, Yo lo había wow. perdonado como abusador sexual porque tenía conciencia, tenía el recuerdo, pero como secuestrador no, eso se bloqueó. Fue tanto el pánico, el miedo, que ese trauma se hizo que cerrara. ¡Guau! ¿Y Y así mucha gente. cómo, usted o sea, tuvo esa visión y de ahí cómo se enteró? ¿Habló con su papá, su mamá para confirmar esa información? Claro, ¿Cómo allá fue eso? vamos. Mi papá y mi mamá no, porque ya ellos están con el Señor hace rato. Ujú. Dios me permitió llevar a mi madre a los pies de Cristo y sanar su Mm, alma herida y sanar mi alma. Y ella me ujú. perdonó y yo la perdoné. Y eso es hermoso, el perdón, porque si no yo no pudiera estar aquí hablando, porque no voy a Sí, hablar lo que no es. claro. Tenemos que ser genuinos y sinceros. Ujú, En ese momento, cuando yo estoy en esa visión, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, ya yo me recuerdo que yo caí al piso y sentía que la palabra, los versículos entraban a mi mente. Pero eran como lluvias. Y yo le decía: Señor, permíteme levantarme para buscar una libreta. Yo todo lo anotaba. Y me ujú. dijo: no, yo soy el gran yo soy. Yo soy el alfa, la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el gran yo soy. Y ahora estoy dentro de ti. Tú no necesitas libreta, tú necesitas mi presencia y abrir tu boca, que yo la voy a llenar. Wow, eso fue sobrenatural. Yo recuerdo que estaba acostada en el piso con mi botellita de suero allí guindando y me desperté. Ay, estaba yo como entre un sueño, pero no Ujú, estaba dormida completamente, pues yo estaba consciente de todo lo que me estaba sucediendo. ujú, Y de repente salgo de allí y llamo por teléfono a mi hermana, la mayor. Le digo: hermana, dime la verdad. A mí me secuestraron a los 5 años. Y me dijo: ¿quién te lo dijo? Y le dije: mm, el Espíritu Santo. No solo me lo ujú, dijo, fui a una visión y me vi vestida, y te puedo describir que tenía una pijamita con unas liguitas aquí que era bombachita y tenía florecitas y yo tenía el mm. pelo por aquí cortico y lo tenía ensortijado. Y sabes que Dios me dijo que tenía que perdonar y el que me secuestró es fulano de tal. Y ella se Guau, quedó impresionada y me dijo: sí fue verdad, solo que lo ocultamos como los secretos de la familia. mm, ¿Sí? A veces hay conductas, Esther, y comportamientos que el ser humano está desarrollando. Por ejemplo, en mi caso, era muy temerosa, pero yo no sabía de dónde venía el temor. Y sí, ese claro. evento fue el que generó que entrara no solo la emoción en psicología, el temor, una emoción, sino en el mundo espiritual, el espíritu de temor que vino a paralizarme, que vino a frenarme y a detener lo Ujú, que Dios tenía listo para mí. sí, wow. Y eso es algo Pero la que buena noticia que te tengo que dar, Esther, es que aunque se opongan las no tinieblas, lo que sé. Dios determinó para ti, nadie te lo va a Ujú, quitar. no lo puede quitar. Y eso es algo que usted cuando nos conocimos me dijo, ¿verdad? Que el mundo, cuando tuve nuestra sesión de psicología, me acuerdo la primera vez, que el mundo, la psicología en el mundo se olvida la parte del perdón y todo viene de ahí, ¿no? Todo viene a través del perdón, de perdonar, porque eso no dice la Biblia, Desatarte de y desatarte, liberarte, ajá, ¿ves? liberarte. Porque hay gente que perdona, pero no se desata. Sí. Entonces andan con eso anclado y para donde se van se llevan esa situación. El Ujú, perdón no tiene que ver con, 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 con volver a convivir con esa persona que te hirió, ujú, ¿ok? Excepto que, bueno, sea un vínculo muy especial, ¿no? Por ejemplo, una madre. ¿M? Yo ujú, no solo perdoné a mi madre de decir te perdono, sino que yo, yo la asistí durante la enfermedad, estuve con ella, la llevé a Cristo, trabajé la sanidad interior con mi madre, ¿verdad? Y el último día, Esther, yo siempre fui una niña deseosa de escuchar la palabra hija, te amo, I mm, love you. Y nunca, mi mamá mm. nunca me la podía decir porque mi mamá fue una mujer muy maltratada, ¿sabe? Entonces, esto vienen como las cadenas, ¿sí? Que van de Sí, generación en generación, ¿sí? Hasta que yo ujú, llegué a mi posición y corté, ¿ve? claro, Esas sí, maldiciones. ajá, Hoy en ujú, día yo puedo ser una madre amorosa, una esposa amorosa, una hermana en Cristo amorosa, una pastora amorosa, ¿ve? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente
pude trabajar esas áreas en mí, ¿ve? Sí, Todo ser humano necesita trabajar sus áreas, pero oiga bien lo que le voy a decir. Es muy importante con quién tú te relacionas y es muy sí, importante qué profesional tú eliges para poder trabajar esas áreas, sí, eso es ¿sí? importante, Porque ajá. si solo nos vamos al humanismo, entonces, bueno, en el humanismo no hay esa libertad, que No, solo te la ajá. puede dar el espíritu. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, Entonces, eso conllevó a que mi hermana, cuando yo le contaba todo esto, ella lloraba y me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Ese día mm, mi hermana recibió a Jesús también como Señor y Salvador. claro, porque ella ¿Ve? vio lo que pasó, cómo Dios le habló a usted. Claro, claro, porque es que eso entiende que yo nunca, yo no tenía eso en el consciente. Acuérdate que manejamos tres, o sea, esto es hermoso porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres manifestaciones, pero un solo Dios. Esther y Magali, y ustedes que nos están allí escuchando y que también van a compartir este mensaje para que otros sean edificados, porque así Ujú, ayudamos a otros. Y nos damos cuenta de que y en ese momento, cuando yo entiendo, ¿verdad? Que somos espíritu, alma y cuerpo. ujú, Tres manifestaciones, pero una sola Esther. Pero luego Esther y Magali, la humanidad tiene consciente, subconsciente, inconsciente. claro. ¿Dónde se guardan esos traumas? Allí en Mm, esa profundidad. El único que puede entrar allí para sanar es el Espíritu el Santo, Espíritu Santo. porque la Ujú, hipnosis es 100% antibíblica, mm, porque pierdes la conciencia total. Y ves que sí, a través de la hipnosis han pasado muchas cosas tremendas. ¿Eh? sí. Por ejemplo, en mi país, Venezuela, pasó que un psiquiatra practicaba la hipnosis y violó a una paciente. Y de eso hay una Wow. historia tremenda. Hasta un libro Sí, sacaron. ¿Ve? claro, claro. Ujú, Entonces claro. ahí nos damos cuenta que nosotros necesitamos cada día abrirnos a la oportunidad de ser sanos. Sí, Dime, sí. Esther. Como por decir para las personas que no son cristianas, ¿verdad? Y hasta para los mismos cristianos, a veces en el ámbito cristiano no les gusta la psicología, no hablan mucho de eso a veces. Bueno, me acuerdo más joven, casi no se escuchaba de eso. Siempre decía, no, que Dios te hable, solo Dios te hable. Pero usted tuvo la oportunidad de estudiar psicología, de pasar por este gran proceso que Dios la llevó y pudo usted también cambiar, porque usted cuenta cómo fue su vida antes, de conocer a Dios y todo eso. ¿Qué le puede decir a esos cristianos que no creen en la psicología y que dicen, no, o sea, yo solo digo que Dios me hable, ¿verdad? Sí. Fíjate algo, yo nunca voy a cuestionar que el mejor libro que existe es la Biblia, Ujú, pero Dios me dio la oportunidad de hacer la victoria de la fe. Ujú. ujú, Entonces, el mejor libro es la Biblia, ¿sí? Claro, sí, 100%. ujú, Nunca va a venir a sustituir la victoria de la fe, pero la victoria de la fe tiene testimonio que me ocurrieron, ¿sí? Y tiene herramientas que puedes tú ver que están alineadas a la palabra de Dios. ujú, Hay ujú, psicólogos que definitivamente están practicando corrientes que no son corrientes positivamente buenas ajá, para que las personas puedan alcanzar esa sanidad. Y yo respeto a todos los colegas, pero les pido que también los colegas me respeten a mí. ¿Por ujú, qué razón? Porque si un paciente necesita, porque está enfermo, necesita ir al médico. Y esto sí, le digo ahora a los pastores, porque también el Señor me llamó para pastorear. sí, Y les digo algo a los pastores que quizás nos puedan estar escuchando. Es tan importante conseguir un profesional que sea guiado por el Espíritu de Dios para trabajar las áreas de tu vida que aún estando quizás pastoreando, estás atravesando por conflictos internos. ujú, ¿Eh? Entonces, he allí donde lo principal no es el psicólogo, es Dios. Pero si tú sí, tienes a alguien que está siendo guiado por Dios, qué maravilloso sería esto. ¿Ve? ¿Por qué sí, razón? Porque todas las personas
necesitan en un momento de su vida sanidad. ¿Ve? Entonces yo he visto tantos abusos, ¿verdad? Como dicen, por ejemplo, no, para que estando yo sentada en un servicio y un pastor o una pastora dice, no, que la psicología no sirve, ¿ve? Y yo ahí sentada, ¿ah? Escuchando esas barbaries. Por Mm, supuesto que sirve, pero claro, sirve si la sabes utilizar sí las y ajá, si sabes estar direccionado con el Señor. Yo ujú, bendigo la vida, Esther, del pastor Di Rocco. No me acuerdo ujú, su nombre, me acuerdo su apellido, que está en Houston. El pastor Di Rocco, él una vez salió testificando por YouTube, un testimonio muy bueno, y yo le di gloria a Dios por su vida, porque el pastor Di Rocco ha venido, él vino presentando un problema que él siempre se estaba atragantando, ¿no? Como asfixiando. Y él no ujú, podía comer y se puso muy delgadito porque él no podía comer. Y un día le comenta a un pastor y el pastor le dice, mira, vamos a hacer algo. Aquí en la iglesia está un doctor y lo contactó para que el pastor fuera. El pastor fue y, este doctor le empieza a hablar y le dice, eso lo estoy comentando porque eso lo vi yo ujú, en un testimonio que publicaron. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Esta situación de que el doctor le dijo al pastor Rirroco, le dijo, mira, ¿qué trauma tuviste tú en la infancia? mm, Y él le dijo, bueno, el divorcio de mis padres, no, qué trauma. Y plum, ahí se le vino que cuando era niño estaba comiendo pescado y se le fue una espina de pescado para la garganta. Y eso fue mm, demasiado traumático para que se la sacaran, ¿sabes? El dedo mm, tratando de sacarle esa espina. sí, Cada vez, cuenta el pastor Di Rocco, que cada vez que él le dice al doctor, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que tú te llenas de ansiedad a nivel inconsciente está el problema y te llenas conscientemente de ansiedad, vas a tener dificultad para tragar. Y yo mm, te voy a mandar este tratamiento, pero yo quiero que tú vayas donde una psicóloga cristiana que yo ajá, conozco y ella te mm, va a atender y tú vas a ser obediente. Y este pastor luego salió testificando la bendición que era asistir a una consulta con un psicólogo cristiano. claro, ujú, ¿Ves? claro, ¿Qué pasa? Que ese trauma, así como el pastor Di Rocco con la espina de pescado, y mi trauma cuando me secuestraron, eso estaba guardado ahí, hermana. ¿M? Pero sí, ¿qué pasaba? Que cada vez que yo estaba frente a cualquier cuestión que me generara ansiedad o yo estaba muy estresada, ahora se usa mucho, sí, entonces inmediatamente yo tenía, ¿sabe? Una reacción fisiológicamente en mi cuerpo terrible que a mí me daban crisis de asma. Yo cuando llegué a Cristo, Cristo me sanó el asma, ¿ve? sí, Y no solo llevando todo esto, entonces este pastor empezó a hablarle a los pastores y a decirle, oigan pastores, por favor, permitan que sus ovejas vayan a un psicólogo cristiano y ustedes también vayan, ¿ve? claro, son Entonces herramientas, yo aplaudí así, 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 porque Dios creó la ciencia, ¿ve? sí, Mi esposo es es un cierto, médico, ¿sí? ujú, Pero esa carrera él la alineó al Señor, ¿ve? Y, pues, ujú, y es de mucha bendición para la humanidad. Mis sí, carreras yo las alineé al Señor, mis oficios, lo que hago, si me toca limpiar, si me toca pintar, lo que sea, mi gente, porque trabajar no te debe dar vergüenza, no, 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 eso ¿ve? es muy importante, sí. Y ¿Ves? para Porque que ajá. Para lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que hay traumas que a veces que tenemos y gracias a Dios, personas como usted, como otras personas que son psicólogas alineadas a la palabra de Dios, están, tienen las herramientas necesarias para ayudarnos a las personas que no saben qué está pasando, ¿verdad? Entonces, exacto. esos traumas que usted pudo sobrepasar, ¿cómo se dice? Pudo vencer, Sí, gracias a, sí, vencer. ¿verdad? Sí, para vencer, Y pero al mismo sobrepasar también, Esther, lo estás sí, diciendo bien. sí, a veces se me olvidan las palabras. Eh, sobrepasar. Y usted también contó que antes de conocer a Cristo, usted también no era una buena persona en el aspecto, no vivía conforme la palabra nos dice, ¿verdad? Sin humildad. Sí, Eh, era ¿Cuál una es, persona muy reactiva, muy reactiva. okay, cuál es esa, cómo usted pudo, eh, cuando usted tuvo ese proceso de cambio, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta?
el daño que había hecho a las personas de alrededor suyo y que a veces cuando uno viene a Cristo, Dios le da la habilidad de ver lo que ha hecho mal, lo que hizo bien, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a ver el pecado es que está en nosotros. Y requiere humildad, como usted decía antes, humildad para pedir perdón, para perdonar a otras personas. Eh, Cuéntenos un poquito de cómo fue eso para usted, porque ahora usted puede ayudar a otros, pero usted pasó ese proceso también de pedir Sí, perdón. sí, cuando yo tengo estos 7 encuentros con el Espíritu Santo, Sí. ahí yo me di cuenta que yo tenía muchas cosas que necesitaba trabajar, ¿verdad? Y por eso es que quiero darte aliento a ustedes que están allí, que quizás están llegando a los pies de Cristo y sigues con un comportamiento y una actitud de grito, irritabilidad, reactividad, soberbia, orgullo. Llénate de fe, porque esto es un proceso que es paliativo, o sea, poco a poco lo vamos a ir logrando. Ujú, Lo que sí te puedo decir es que necesitamos tener encuentros genuinos con el Espíritu Santo. Cuando vemos el Salmo 51:17 que se me reveló a mi vida, que decía y dice que el espíritu quebrantado delante de mi presencia es el único sacrificio a Dios. O sea que cuando yo quebranto, yo me humillo, yo voy a la presencia y le digo, ¿sabes qué, Señor? Ya yo no puedo, yo no sirvo. ujú, Así le dije yo al Señor, Señor, yo no puedo, yo no sirvo, yo no puedo con esto, yo le hago daño a las personas que más amo, ya yo no quiero seguir siendo así. Eso es derramar el corazón. Corazón, ujú, acuérdate, corazón, ¿ve? Es ujú, derramar allí. Y ahí inmediatamente Dios tomó esa oración y comenzó a hacer un trabajo espectacularmente hermoso en mi vida y comenzó a colocarme personas que me fueron mentoreando, ¿ve? ujú, Entonces, de todo este proceso, ¿verdad? De que yo viví y que Dios fue tan bueno y sigue siendo tan bueno de colocarme gente tan maravillosa. Entonces de ahí yo entendí que todo esto se resumía en 5 pasos, y es allí donde yo abro mi coaching, ¿verdad?, para sanidad interior, que tiene que ver con 5 pasos importantes, y es: ujú, identifico, reconozco, renuncio, me arrepiento y me perdono, mm. ¿ve? Cuando tú estás, bueno, que tú lo pudiste disfrutar, Esther, ¿me entiendes? Porque tú eres un testimonio de que el programa funcionó, ¿ve? Ujú. Y funcionó tanto que te veo ahora, mija, en esas plataformas, mejor dicho, pues, siendo un canal de bendición para ayudar a otra gente, pues, o sea, yo estoy aquí como pez en el agua. Sí, que a veces Tan nos bella, olvidamos, Esther. ¿verdad? Sí, es algo que nos olvidamos y para mí fue importante. A veces uno quiere hablar con alguien, pero a veces no queremos hablar con alguien que te conoce, porque a Ujú. veces es difícil compartir tus emociones. O cuando yo la conocí a usted, yo decía, Señor, quiero hablar con alguien, no sé cómo, qué me está pasando. Y Y que yo no ya te sí era juzgue, ajá, que que no no te te juzgue, juzgue, que no te exacto. critique. Exacto, entonces para mí fue importante conocer a alguien. Yo le decía al Señor, quiero a alguien que una psicóloga, un psicólogo, pero que sea cristiano, porque sé que, claro, hay muy buenos que no son cristianos también, pero porque yo creo en Jesús, yo quería alguien que me ayudara Claro. a buscar esas áreas, ¿no? Y como decía usted, que no me juzgue, que no me diga eso, que lo otro. Entonces, cuando pude conocerla a usted, los primeros que usted me hizo acordar fue, ¿quién eres tú? Eres una hija de Dios. Este, pero lo primero que hablamos fue del perdón. Tienes que perdonar, tienes que tratar de recordar, pedirle al Espíritu Santo que te recuerde cosas. Y ahí es donde Dios me hacía recordar cosas que yo me había olvidado desde muchos años, ¿verdad? Porque como usted dice, el cerebro, la mente se cierra, o sea, se cierra. Bloquea, Se bloquea, bloquea, se bloquea. Entonces, es para importante no tener gente. revivir el dolor, ¿me entiendes? Sí, pero aunque no, pero lo que yo aprendí es que aunque no nos acordemos exactamente eso, nuestras emociones siempre nos recuerdan, ¿verdad? Nuestro cuerpo, las emociones nos recuerdan y actuamos de acuerdo a esa memoria que no podemos visualizar en ese momento. Eso fue lo que yo aprendí en mi experiencia. Y recordar quiénes somos, como usted dice, la identidad, ¿verdad? Eso fue muy, muy bueno para mí.
exacto. Entonces ahí tú empiezas a darte cuenta, ¿no? Que una vez que tú identificaste, reconocer, porque es que hay gente que le dicen, ajá, perdona, perdona como Dios me dijo a mí, Señor me dijo, tienes que perdonar. Y yo hice la pregunta, Señor, pero ¿a ¿A quién tengo quién? que perdonar? Porque es que ya yo siento que yo perdone a todo el mundo. No, Señor, Sí, claro, aquí ajá. hay algo que está guardado, ¿ves? Y allí Sí. de una vez me lo mostró el Espíritu de Dios, ¿ves? Que me dolió, gente, me dolió muchísimo, muchísimo, porque era Ujú, como revivir el momento de los abusos, ¿ves? De los abusos otra vez, ¿ves? Porque era ujú. uno de mis abusadores, ¿ves? Wow. Entonces, es una decisión. Yo quiero que entiendas que amar es una decisión. Perdonar es una Ujú. decisión. Por eso, si tú estás en una relación tóxica, en una relación que no suma, que todo el tiempo sales allí a vuelta leña, que te agarran a palo emocional y hasta físico, quiero que sepas, no estás obligado ni obligada. El amor es una decisión. Sí. Claro, y también El por ser cristiano perdonar, y también por ser cristiano no quiere decir que vas a quedarte ahí en una relación tóxica, no. perdonando a cada rato, cuando la persona no quiere Escucha, cambiar. escucha, perdonar es una decisión casi que obligada, porque si yo no perdono, yo no me desato y no me libero. Pero de Ujú, perdonar a que tú tengas que restituir el permitirte y no tener límites para que esa persona abuse nuevamente de ti, ya eso no es una obligación, ya eso es una ujú. decisión, Sí, sí, ¿ves? sí. Que es bien, bien importante. Yo siempre le digo a los matrimonios, les hablo a las parejas, que siempre hay solución, que siempre hay forma de poder solventar lo que puedes estar pasando, pero es necesario que puedas buscar ayuda profesional. Sí. Como también le hablo a los pastores que ven que el hermanito está golpeando a la hermana y golpea y golpea y golpea y siga orando, hermana, y siga orando, hermana, y siga Mm, orando. Oye, por favor, ¿m? claro, Aquí hay no, que eso poner un no. límite, aquí hay que buscar autoridades Sí, si la claro, persona no quiere acatar. Aquí hay que claro. buscar un especialista, ¿ve? Ujú. No, no solamente nos vamos a quedar en la oración, allí como pera de boxeo ahí. Dame pues, dame, 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 dame. No, No. así no Ujú. funciona, así no Sí, funciona. no. Necesitamos aprender lo que se llama el respetarnos, que es Sí, tan importante, ¿ve? y amor Entonces propio, ahí, bueno, ¿verdad? nos damos cuenta. Entonces, ve, Esther, yo tengo que venir a Estados Unidos, bueno, porque el plan de Dios, lo que sucedió, lo que aconteció, somos perseguidos. Y allí, venimos a Estados Unidos, imagínate yo en este país, Dios mío, eso fue tan fuerte esa experiencia, porque yo no me planteaba vivir en ninguna parte, sino allá, allá, en mi casa, Ujú. allá, donde a mí me gusta, donde me gustaba. Y Sí. entonces, bueno, venir a este país, ¿verdad? Y tener que asumir Ujú. que ya tú no eres ya psicólogo, ¿ves? Qué Mm, locura, ¿no? Porque ya tú no tienes sí. una licencia de acá, ya tú no eres psicólogo. Ujú. Los trabajos, imagínate, o sea, tener que limpiar, señores, a mucha honra, con mucho orgullo lo digo. Aprendí a limpiar en los Estados Unidos, porque en mi país yo pagaba para que me limpiaran. Y Mm, aquí me tocó ir a limpiar baños para ganarme el sí. sustento. ¿M? Ujú. Me tocó, bueno, en Venezuela fui enfermera por muchos años y tenía una compañía de cuidar adultos, perdón, pacientes en coma, pues que no los recibían en el hospital y los mandaban para la casa. Ujú. Y en la casa le montábamos como una unidad con todo lo necesario para que ese paciente pudiera estar allí hasta que Dios lo llamara. Aquí llegué a cuidar adultos mayores, personas Mm. con demencia, personas con Alzheimer, y que es una bendición, porque imagínate, una vez una señora que me contrató me dijo, wow, es que tú eres el combo completo, porque tú aparte de enfermera, eres psicóloga y aparte tú eres pastora. O sea que aquí vamos a tener un poquito a cada De cosa. todo. Ujú. Y de paso eres alegre, me dice, porque yo siempre me gusta reírme. Sí. Entonces yo le digo, bueno, la gloria sea para el Señor, pues vamos a hacer el trabajo a lo que vine, a cuidar
a su paciente. Sí. Entonces, Ujú. mira, cada proceso, cada vivencia, cada experiencia, cada situación la tenemos que vivir lo mejor posible. Ahora, Sí. lo que sí te quiero clarificar y decir, que sí es verdad que Cristo es nuestro sanador, Ujú. porque basta el toque de Él. Sí. Ujú. En mi mismo programa de coaching, si no está Él, yo creo Ujú. que no lo lograría yo. Yo le doy toda No, la gloria a claro. Dios. No. ¿Ve? Ujú. Entonces ahí cada día, bueno, vamos creciendo, vamos creyendo, vamos confiados, vamos diciendo, bueno, un día a la vez. Aprendí Ujú. varios principios que los enseño, como vivir en fe, Ujú. tolerancia porque somos diferentes, paciencia, Sí. aprender a amar, respetar, admirar Ujú. y tener Ujú. la humildad para reconocer cuando te estás equivocando. Y Mm. para que te arrepientas y pidas perdón, tanto a Dios como a esa persona o a ti misma. Hay mucha gente que no tiene la sanidad interior porque, Esther, nunca se han perdonado a sí mismos. Sí. Tiene que oh, esa es otra cosa am, antes de que terminemos, ¿verdad? De contar, esto que puede ayudar a muchas personas pasando por diferentes dificultades. El amor propio, ¿verdad? A veces antes yo no decía nada del amor propio porque el mundo lo utiliza de una manera que no es correcta y te trae al Exacto. ego, te puede traer al ego, al egoísmo de solo pensar en Ujú, ti. Claro, y tenemos que ujú, pensar en nosotros. ¿Cómo puede usted ujú. como cristiana y como psicóloga, life coach, cómo puede explicar el amor propio para los que nos están escuchando y quizás tienen un poco de contradicción en ese concepto? El amor propio es necesario porque Ujú. necesitamos reconocernos, pero de una manera equilibrada. ¿Ve? ¿Sí? Ujú. Hoy en día se habla mucho del empoderamiento, ¿ok? De la mujer. Ujú. ¿Ve? Pero no lo estamos haciendo de manera correcta. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vivimos equilibrados, andamos rechazando, ¿verdad? El egoísmo, pero aceptando el autocuidado como parte de un plan divino en nosotros. ¿Ve? Hay muchas Ujú. personas que viven en una parte de su vida que son personas que se victimizan, ¿ok? Mm. Y que también son personas que son se convierten en esclavos, ¿ok? En Sí. esclavos de los demás cuando ya Cristo murió y se hizo esclavo para que tú y yo seamos libres, ¿ok? Ya Ujú. no necesitamos eso, ¿ve? Entonces, el ser mártir, ¿ok? Te va a llevar a una condición donde realmente es como que tú estás asumiendo que me tengo que quitar para que todo lo demás que me quieran hacer, me lo vengan a hacer, ¿ve? Vemos el Mm. ejemplo tan bello de ser mártir en la palabra de Dios que lo vemos en Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban estaba siendo apedreado y Esteban estaba mirando y se le abrió el mundo espiritual y Esteban dijo, Señor, no le cuentes esto como pecado, porque en él había una revelación divina, ¿sí? Pero es Sí. muy importante entender que vivir una vida equilibrada, rechazando el egoísmo y entendiendo el plan divino, es lo que te permite a ti amarte. Porque es que si tú no Mm. te amas, tú no vas a amar al prójimo. Y amor Cierto. propio es amarte. Es saber que Ujú. te tienes que cuidar. Es saber que te tienes que priorizar y darte el valor que quizás otras personas no te lo van a poder dar porque no tienen eso revelado. ¿Ok? Ujú. Porque ya Cristo te dio el valor. Acuérdate que ya Cristo te compró a precio de sangre. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces es tan importante entender que dentro de mi identidad yo necesito fundamentar, ¿verdad? Ese criterio divino de que realmente primero Dios, luego yo, porque si yo pongo primero Dios y luego mi familia, ¿dónde me quedo yo? Mm. ¿Ve? Sí, ¿Dónde esos me son quedo? muchos temas, esos son temas muy, eso sería un episodio de 3 horas para hablar de todo eso, ¿Ve? ¿verdad? Porque a ¿Ve? veces ¿Dónde me esos quedo? son Exacto, límites que tenemos que poner para exacto, ¿ve? amar a Y Dios, uno mismo. Ujú. claro, porque primero Dios sobre todas las cosas. Luego estás Ujú. tú, estoy yo, ¿ok? Estoy yo.
Vamos a hacerlo así para que el público nos entienda. Primero Dios, luego estoy yo. Sí. Segundo lugar, mi familia, porque ese es el primer ministerio que Dios me entregó, ¿sí? Ujú. Pero antes de yo llegar a mi familia, Dios primero, ¿ok? Ahora yo aprendí a amarme, respetarme, cuidarme, también admirarme, porque necesitas admirar lo que Dios ha hecho, ¿ves? Mm, Entonces luego allí viene el vínculo de la familia, ¿ves? Donde ya estoy amando con un amor puro, sincero, que viene de Dios, que me lo dio sí. y yo lo alimento, ¿sí? Ujú. Y ese es tu primer ministerio, ¿ok? Sí. Significa el primer ministerio, lo primero que Dios te entrega para cuidar en la tierra. Pero hay gente que dejan la familia botada y se van para la iglesia. Ah, para la iglesia. Ajá. La iglesia representa el cuarto lugar porque el tercero es el trabajo, porque el que no trabaja es el que no coma. Mm, Esto es un país muy bíblico. Aquí el que no trabaja no come. no. En Venezuela todavía la gente no trabaja y te pide una arepita y la gente se la da a uno. Después critican, pero Sí, te llenan el hambrita que tienes en el momento. ¿Me explico? ¿Ve? Un sí, país sí, muy claro. bíblico. Si usted no trabaja, no cobró. ¿Ve? No, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque el que no trabaja y que no coma. Cuarto lugar, la iglesia. ¿Ve que la iglesia no está ni antes de Dios, ni después de la familia, ni Ujú, antes de la familia? Que antes de la familia estás tú que te tienes que cuidar. Cuarto ujú, lugar, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a compartir con hermanos de fe y vamos a aprender y luego también vamos a enseñar. Ahora, ujú, quinto lugar, mi gente linda, la recreación. ¿Por qué? Porque hay mm, gente que quiere solamente casa, trabajo, o mm, casa, iglesia, o ujú, casa, Dios. ujú, Primero Dios, que eso nunca se te olvide. Que no se te olvide levantarte y abrir los ojos y decir gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Recibo esas misericordias para este día. Y que sí, cuando termine tu día tú puedas decir gracias, Dios, por todo lo que tú me has dado en este día. ¿Ves? ujú, De cuando tú tienes el orden establecido, claro y preciso, entonces todo cambia. Primero Dios y después de Dios estás Dios. tú. Ujú, Segundo, tu familia. Tercero, el trabajo. Cuarto, la iglesia. Y quinto, la recreación. Ahora, si la mm, iglesia te va a contratar para trabajar y te van a dar un sueldo, ¿ok? Ya esto representa aquí, ¿no? El trabajo sí, lo tengo dentro de la iglesia, ¿ve? Entonces lo mm, puedes fusionar, ¿ok? Porque estás sí, recibiendo un pago dentro de la congregación. ujú, ¿Ve? Y ujú, quinto, la recreación, mi gente linda, porque si no te da el síndrome del burnout, o sea, quemado, quemado. agotado, cansado, Ujú, obstinado. ujú, ¿Ve? ujú, Necesitamos recrearnos. ¿Por qué? recrear, Porque somos espíritu, alma y cuerpo. cuerpo. Si yo fuera solo espíritu, no necesitara agarrar sol para que la vitamina D3 se active. ¿Mm? Sí, ¿Mm? ujú, Si yo no fuera cuerpo, no necesitara salir a caminar y hacer ejercicio para que mi campo cardiovascular esté bien. Y allí hago un stop, porque se me había olvidado contarte esta parte, Esther. Cuando llego a este país, duré 5 años que venía con una enfermedad cardíaca mm, de Venezuela que me dio Zika, chikungunya y dengue para rematar después de la enfermedad esta que Dios me sanó. chica, Luego me dio cucuy, Zika, se llama Zika, un virus, Zika, seca. chikungunya y dengue. Los tres me Wow. dieron al mismo tiempo. Ya me moría yo ahí también. ¿Y sabes qué? Que me diagnosticaron miocardiopatía dilatada con bloqueo en la rama izquierda. O sea, en criollo, en españolito. Corazón grande, me creció el Sí, corazón, se puso wow. lento y se me escapaba la electricidad. Oh my God. Entonces, señores, yo decía, aquí vive Cristo, aquí vive Cristo. Y yo iba para el cardiólogo y aquí vive Cristo. Y un Wow. día mi hija que se muda para Colorado, el estado de Colorado, que eso es muy alto allá arriba, me dice, mami, tengo ganas de comprarte un boleto para que vengas a verme. Y yo le digo, bueno, déjame preguntarle al médico. Y voy donde el doctor y el doctor me dice, yo le digo, doctor,
Y le echo el cuento, mi hija me va a comprar un boleto, ¿para dónde? Para Colorado, usted está loca. Si usted se va para Colorado y se baja del avión, usted se infarta, porque ese corazón Oh, suyo no aguanta eso. Usted tiene 30% nada más. wow. Wax, dije yo en inglés, wax. No, me dijo, tienes que operar. Ajá. ¿Operarme? Sí. Le tenemos que poner un marcapaso y un desfibrilador. Ay, doctor, explíquemelo todo. Y me lo explicó. Vine y me tiré de rodillas. Le dije, Señor, en tus manos me encomiendo. Tú creaste la ciencia. Yo te pido que me pongas en los médicos correctos. Para esto fui a donde un doctor no me trajo paz. Me vine y seguí orando hasta que me puso el correcto, el que me dio paz. Y me operó el doctor Peter, que lo bendigo y lo amo profundamente porque de verdad esto nunca funcionó. O sea, ha Oh, funcionado. wow. ¿Ve? Entonces, mira, mi gente linda, si es por problemas, esta señora que está aquí tiene muchos problemas, pero Sí, la pero esperanza viva es Cristo. ¿Por qué? Porque Él sí, no miente. No es que tú vas a llegar a Cristo y se te va a acabar todo. Eso es mentira. El que predica esa eso es es un otra mentiroso. mentira, esa es otra La mentira, palabra de Dios sí, dice, el mismo Jesús lo dice y está en rojo. En el mundo tendréis aflicciones, pero afección, yo he vencido. Significa sí, que como mi vida, la victoria de la fe, cómo mantenerte firme aún en la sí, adversidad. ¿Ve? Yo ujú, aprendí a gozarme, a reírme, a entender que mi proveedor es Cristo, que aunque los pensamientos son 60,000 por día, te quieran atormentar y ponerse negativo y la loca de la casa se quiera zafar, usted sí, tiene que tener su confianza puesta en el Señor con Jesús, ajá, y en usted mismo, porque Dios a usted sí, le ha dado capacidades. Imagínate que Jesús dijo, aún ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. mm, ¿M? sí, Y Jesús, cuando usted va a la Biblia y la lee, usted se da cuenta que le dio de comer a los pobres, levantó paralíticos, liberó a los oprimidos, a los que tenían demonio, le dio vista a los ujú, ciegos. Y entonces, mi gente, te está sí, diciendo que tú aún harás cosas mayores. El tema que tú es, yo puedes. creo. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Sí, necesitamos recordar eso porque se nos olvida, se nos olvida. Gracias, pastora Magali. ¿Dónde pueden encontrar su información? Pueden encontrar su libro, La Victoria de la Fe? O sea, aquí podemos Bueno, hablar como 3 horas, pero ay, sí. eh, Este, bueno, la Victoria de la Fe lo puedes encontrar por Amazon, ahí está, en todos los países. Y me puedes conseguir por Instagram, Psicomagali, con P, PSI, Psico, ujú. de Psico, pastora, psicóloga, coach, Magali, por Sí, eso es alguien que Psico. te sí, Y que me te puedes levante. encontrar, sí, por mi canal YouTube también, que se llama igual, Psicomagali. Me puedes Ujú. encontrar por correo electrónico que es info.psicomagali@gmail.com. Y de verdad que Dios las bendiga, los bendiga, los guarde. Gracias, Esther, por esta invitación. Es un privilegio Sí. estar aquí y verte desarrollando uno de tus proyectos, de tus sueños, de tus metas. Para Sí, mí es un honor y un orgullo poder verte a sí. ti desarrollándote en el propósito de Dios. Ay, no, muchas gracias, pastora Magali. Sí, como les decía, ella ha sido de mucha bendición y sé que les puede ayudar a otros también que necesitan un life coach en su vida o alguien con conversar que no los conozca, que no los va a juzgar. Ella es una persona con la que pueden conversar y conectarse. Y estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por haberla puesto en mi vida a usted, pastora Magali. Y sé que en esa etapa que yo necesitaba esos recordatorios, ¿verdad? Porque todo esto que usted dice, personas como yo que han crecido en la iglesia, básicamente, siempre se nos dice, ¿verdad? Las palabras, las promesas de Dios, que somos hijos de Dios, pero conforme el trayecto de la vida, se nos puede olvidar. Y siempre es bueno tener a alguien como usted que pueda traernos a recordar eso que Dios ha hecho, que Dios ha dicho. Entonces, para mí es una alegría poder compartir un poquito
de usted, de la bendición que ha sido en mi vida con otras personas para que también puedan ser bendecidos también. Sí, Así es. Bueno, Esther, muchas si me gracias. permites unos segundos para orar, Sí, quiero claro. orar por esta gente hermosa, preciosa. Bueno, mi gente linda, la palabra de Dios dice que si creemos con el corazón para justicia y declaramos que Jesús es el Señor y Salvador, tú serás salvo. Porque Amén. es creer y entender, ¿verdad?, de que es con Él. Entonces yo quiero orar y te pido que tú también lo repitas, porque es una bendición. Padre, diga, Padre, te damos gracias en este día Padre, te damos por, gracias. por esta oportunidad que hoy me das de estar aquí escuchando este mensaje. Te quiero pedir perdón por mis pecados, te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te pido, mi Dios bendito, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y por favor enséñame el camino por el cual yo debo de andar y sobre mí fija tus ojos. Gracias por darme la oportunidad de salvación. Quiero ser sano y libre para la gloria Amén. y honra de ti, amado Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan Amén. una extraordinaria semana, que sean ustedes bendecidos y prosperados y nunca se olviden de abrazar a alguien y demostrar el amor, que es algo tan importante en nosotros los seres humanos. ¡Mua! Que Dios me los bendiga. Amén. Gracias, mi Esther. Te Muchas abrazo. gracias, Te quiero. Pastora Magali, que Dios la bendiga y que los bendiga a todos. No se olviden de suscribir a mi canal, de compartir este video y seguirme se llama From the Ground Up with Esther. Está en inglés, pero ustedes lo pueden copiar y pueden buscar en Spotify, Apple y iHeartRadio. Nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Bye bye. Amén. Bye. Bye.